Voy a seguir comentando el libro Tempestad en los Andes de Luis Valcárcel. Voy a partir de algunas citas, ir desarrollando las ideas dentro de cada uno de estos relatos o cuentos, ¿no? Hay uno que se llama Los Ayllus. Voy a leer este párrafo que dice lo siguiente. Los Ayllus respiran alegría, los Ayllus alientan belleza pura. Son trozos de naturaleza viva. La alde, aldehuela india se forma espontáneamente, crece y se desarrolla como los árboles del campo, sin sujeción a plan. Las casitas se agrupan como ovejas del rebaño, las callejas zigzagueantes no son tiradas a cordel. Tan pronto trepan hacia el altozano como descienden al riacho. El humillo de los hogares, al amanecer, eleva sus columnitas al cielo y en la noche brillan los carbones como ojos de jaguar en el bosque. Eh, Valcárcel hace, digamos que, una extrapolación entre el ayu, que tiene que ver con, digamos de una manera bastante sencilla, con la agrupación de familias que conforman una determinada comunidad, ¿no? La agrupación de familias que conforman una determinada comunidad y hace esta extrapolación de un ayu como un territorio, un pequeño poblado, digamos, de práctica comunista, como él lo relata. Ya dijimos que para Valcárcel, el comunismo es una práctica habitual no solamente en los indígenas, digamos, de los primeros años del siglo XX o de toda la colonia, sino también en los propios incas. Ya dije también que eso es bastante debatible, pero más allá de eso, la extrapolación que hace es el hecho de que los incas y los indios tienen una vida comunitaria. Y en contrapartida está pues el latifundio o el pueblo de mestizos, ¿no? Y para Valcárcel, el pueblo de mestizos vendría a ser más bien un territorio un tanto abyecto, medio sórdido, de personas egoístas que se aprovechan del indio, pues los mestizos serían casi tan enemigos del mestizo como los gamonales, ¿no? Porque son los, podríamos decir, los lamebotas de los gamonales, ¿no? Y habla del pueblo de los mestizos, donde el leguleyo sería la figura principal. Con leguleyo me refiero a el tinterillo, el abogado. Es una forma despectiva de tratar, digamos, a los abogados, ¿no? De esas épocas. Eso por una parte, ¿no? Esto perdón, de los ayllus, ¿no? Ahora hay otro fragmento, que es otro relato, que también me parece muy simpático, muy entretenido. Es uno de los que me causó más, no sé cómo llamarlo, curiosidad, ¿no? Más curiosidad, ¿por qué? Porque me parece que ya desde los primeros años de la República, eh, se tenía la figura del gringo, del extranjero blanco, alto, rubio, ojos azules, como un ser superior, ¿no? Tanto es así que a este gringo que llegó a vivir en la ciudad de Paucartambo, se le llegó a confundir con un nuevo inca. Eso es bastante curioso. Y eso también me llevó o trajo a mi memoria el cuento de esto, Cazador de Gringas, del director de Siete Culebras, ahorita se me va, Guevara, ¿no? Mario Guevara. Entonces, el cuento o el relato se llama El Inca Rubio de Paucartambo, ¿no? Y el fragmento que voy a leer dice lo siguiente. Las mujeres de bronceada tez sintieron la caricia del hombre rubio con la delectación y la voluptuosidad que experimentarán las viejas abuelas al requerimiento del lascivo conquistador del siglo XVI. Lamp es como se llamaba este extranjero que me parece que era alemán, Carlos Lamp, alemán sí. Lamp restableció la poligamia pública. Lamp restableció la poligamia pública oficial del jefe. Los años siguientes pobló Paucartambo de hermosos mestizos, predominantemente blancos. Centenares de indias fueron fecundadas por este ejemplar de Pur Sang, no sé qué se refiere con eso, ario germano, y muchos millares de aborígenes le reconocieron por inca. Bastante curioso, ¿no? Y de eso, estamos hablando de los años 20, hace un siglo exactamente, ¿no? Hace un siglo, hasta los años 80, donde publicó
Guevara, cazador de gringas, y hasta la actualidad, donde el fenómeno, digamos, del extranjero rubio en la ciudad del Cusco, el de habla inglesa, ¿no? Me refiero, ¿no? No a un, por ejemplo, blanco o argentino rubio, no, tiene que hablar inglés, tiene que ser de Europa o yanqui, ¿no? También hay un fenómeno bastante particular en Cusco referente a la presencia de extranjeros y su relación con, digamos, con la vida nocturna y sexual del cusqueño en general. Eso es también mucho, hay mucho para conversar ahí. Otro pasaje es, comenzando ya, me parece que es el último de los capítulos, que se llama Los Nuevos Indios, y comienza con este párrafo, ¿no? Que dice lo siguiente. Son los hombres blancos los felones que mataron a sus reyes y a sus dioses, los hombres blancos que violaron a las abuelas y a las madres, de cuyos vientres venerados salieron el engendro, el mestizo, vasallo del opresor y verdugo del vencido, ¿no? Refiriéndose al mestizo, ¿no? Como un monstruo. Eh, Hay también un dato bastante curioso sobre la presencia de la religión adventista en los Andes, que para Valcárcel pues llega a tener, digamos, un impacto sumamente positivo, por ejemplo, en el tema de la educación. Valcárcel habla de que digamos, la presencia eh, de los adventistas tuvo bastante fuerza en Puno, sobre todo en Puno, llega a relatar que tenían algunas iglesias, centros de ceremonias, pero también educaban al indio. Y era una educación, dice Valcárcel, que tenía, digamos, digamos, mm, eh, no era una educación como la del Estado, que era incipiente, ¿no? Tenía bastantes virtudes y fortalezas en temas de escritura, literatura, matemáticas, etcétera. Entonces era una educación bastante vigorosa y que generaba pues cierto tipo de intelectualidad en el indio. Eso en Puno y en la sierra en general del Perú. Y eso es bastante curioso porque tanto Mariátegui como Valcárcel, por alguna razón, esto elogian a las comunidades protestantes, ¿no? De religiones protestantes, y desdeñan al catolicismo. Me parece que más fuertemente Mariátegui, pero en Valcárcel también lo he notado. Y bueno, tiene un relato que se llama justo El hermano adventista, que tiene que ver con esta historia. También hay algo curioso que tiene que ver con, hay dos relatos, ¿no? Que tiene que ver con el mestizaje. Si por una parte Valcárcel detesta o muestra como una figura deleznable al mestizo que él conoce, ¿no? Que él ve que vive en los centros poblados, un mestizo leguleyo, lanmiscón, envidioso y que detesta al indio. Ese mestizo es el que odia Valcárcel. Sin embargo, también en dos de sus relatos es como si él promoviera en el espíritu del indio el hecho de poder mezclarse con los blancos, porque uno de los relatos tiene que ver con un gamonal que se enamora de una india y que llega a serla su mujer, contra todo pronóstico, contra toda la sociedad que le decía que no lo haga porque pues iba a degenerar sus genes y que no era apropiado y que le iba a pasar la herencia a esos nuevos niños, etcétera. Contra todo eso, pues él decidió casarse con la mestiza y tener, perdón, con la india y tener hijos mestizos. Y hay otro relato que habla de un indio que trabaja en un latifundio para, por unas circunstancias de la vida, puras mujeres, una viuda y creo que sus hijas y otras más. Eran un latifundio propiedad de muchas mujeres, pero el indio llega a ser una especie de manjar para estas mujeres blancas que también llegan a tener pues descendencia mestiza y el indio se llega a apoderar de todo el latifundio. Entonces hay un nuevo, es como si Valcárcel estaría proponiendo un nuevo mestizaje, ¿no? Y que estos nuevos mestizos sean totalmente distintos a los anteriores. Bueno, eso creo que con eso sería suficiente. Ya he hecho dos videos acerca de Tempestad en los Andes y los invitaría a que lo lean. Es un libro magnífico. El relato, la parte literaria es sumamente trabajada. Son relatos muy entretenidos. En el mensaje puede haber muchas discrepancias, ¿no? Esto de que los incas eran comunistas, los indios eran comunistas, yo lo refutaría, ¿no? Yo no comparto esta parte, pero también esto
el hecho del indigenismo, ¿no? De que el indio tiene mil virtudes y que los blancos españoles son sórdidos, abyectos, que la religión católica no es algo que tenga tampoco valor, sino que debería despreciarse. Entonces, digamos que genera un discurso bastante polarizante hacia la figura del indio, ¿no? Como una figura, como repito, con virtudes, valores, y más bien los blancos serían deleznables y su cultura valdría poco o nada. Me parece que exagera en esos puntos. Pero más allá de eso, creo que es importante entender el problema del indio a partir de este libro para poder conocer también la realidad contemporánea del Perú en torno a las nuevas figuras que ahora han aparecido y a las cuales se discrimina, ¿no? La figura, por ejemplo, del cholo, que también se ha ido trabajando mucho desde ámbitos no solamente literarios, sino ensayísticos. Entonces, nada, les recomiendo que lean Tempestad en los Andes de Luis Valcárcel y nos vemos en un siguiente episodio.